Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Ya saben que este es un programa en donde platicamos sobre los acontecimientos de la vida ordinaria, donde hay un invitado y ahí compartimos con él la vida. Hoy, en este día, quisiera presentarles a Fray Sergio Sánchez Moreno. Él está en Madrid, España. Bienvenido, Sergio. Mucho gusto en estar aquí contigo en Valores de Acero, Fabi, con toda el auditorio, los oyentes, quienes participan de este programa. Pues él está hoy aquí con nosotros, es provincial. Vamos a explicar qué es esto de una provincia. Él es Agustino Recoleto. Nos va a presentar pues cómo una provincia celebra 400 años de vida en medio de todas estas vicisitudes que hay en el mundo, 400 años dando vida y sobre todo siendo misioneros, porque así es como ese es el lema, así es como va a presidir todos estos 400 años con ese lema de siempre en misión. Sergio es queretano, es mexicano, Fray Sergio Sánchez es queretano, mexicano, ya hemos dicho, Agustino Recoleto. Él está ahora coordinando pues, comunidades en las distintas demarcaciones que tiene los Agustinos Recoletos, la provincia de San Nicolás de Tolentino, en fin, vamos a ir con él y yo quisiera en primer lugar preguntarte, Sergio, ¿qué es una provincia religiosa? Para explicar a nuestra audiencia, a todos los que nos ven a través del Sembrador Nueva Evangelización y de los medios y plataformas de redes sociales, a ver, ¿qué es una provincia religiosa y qué función tiene Sergio Sánchez, Fray Sergio Sánchez, como prior provincial? Sí, lo primero que hay que decir es que la vida religiosa forma parte de la vida de la Iglesia. En esa iglesia donde hay tantas familias que expresan una u otra faceta de la buena nueva de salvación que es Jesucristo, su evangelio. Y los agustinos recoletos nacimos en el siglo XVI, 1588, y muy pronto, ya para 1604, estábamos viajando para Filipinas. Todo ese deseo de evangelización, del Nuevo Mundo. Y el rey Felipe II nos encargó la evangelización de Filipinas. Somos la orden actualmente un poco menos de 1,000 religiosos. Y para organizarnos mejor, administrarnos mejor, estamos divididos en 4 provincias. La provincia filipina, la provincia española, la provincia colombiana y, por decirlo de alguna manera, la provincia brasileña. Pero no estamos presentes solamente en un país, porque precisamente el carácter misionero que tiene la orden ha hecho que todas las provincias estén presentes en varios países. Nuestra provincia se llama de San Nicolás de Tolentino y estamos presentes en 7 países, comenzando la mayoría son españoles, casi una tercera parte de nuestros religiosos son de origen español, y estamos presentes en España, casi 100 de ellos aquí, en China, después en Inglaterra, Estados Unidos, México, Costa Rica y Brasil. 310 religiosos. ¿Qué hace un prior provincial? Pues animar a los religiosos. Sabemos que una provincia tiene varios frentes. El primero de ellos es cuidar a los religiosos, cuidarlos desde su salud y después velar por todas las fases de vida de una provincia, la pastoral vocacional, la formación inicial, la formación permanente, el cuidado de la vida espiritual, la calidad del apostolado que se presentan en los distintos ministerios. Y el prior provincial tiene esa función de conocer a los frailes, de hablar con ellos, de hablar también con las fuerzas vivas de las comunidades para preguntarles cómo ven a los religiosos. Es muy variado el campo, pero bueno, nos pasamos la vida visitando, son casi 50 comunidades presentes en los distintos países. Entonces nos queda claro que una provincia religiosa es parte de una orden religiosa, los Agustinos Recoletos, para una mejor jurisdicción y una mejor organización, se congregan en esta provincia de San Nicolás de Tolentino, en los países donde nos ha dicho el padre Sergio Sánchez y Fray Sergio. ¿Cómo se forma esta provincia religiosa de San Nicolás de Tolentino?
y qué aspecto ha tenido que no se debe perder? Es decir, llevamos 400 años de vida, ¿habrá algún aspecto que no se ha perdido y que aún se conserva y no se debe perder? Y bueno, ¿cómo es la conformación de esta provincia de San Nicolás de Tolentino? Sí, originalmente también se formaron 4 provincias. Esto tuvo lugar en el año 1621. Por eso el próximo año celebramos los 400 años del nacimiento de la provincia. Es la única que sobrevive desde entonces a la fecha. Y de esas 4 provincias, que 3 de ellas estaban circunscritas a España, y la de San Nicolás de Tolentino se conformaba por los religiosos presentes en las Islas Filipinas. Las provincias españolas surtían de misioneros a la provincia de San Nicolás de Tolentino, que era la provincia misionera. Y el aspecto que no debemos perder es precisamente este: somos la provincia misionera. Y yo trato de recordar en esta efemérides que estamos celebrando que tenemos una deuda grande con las otras 3 provincias, porque más de 2,000 religiosos españoles han vivido, trabajado, dado testimonio, dejado su vida en las Islas Filipinas. Y todos ellos eran españoles, de voluntarios, de gente que soñaba con un día ir de misiones. Yo digo que este cariz, este matiz, esa característica de la provincia misionera no se ha perdido, porque lo vivimos intensamente durante 3 siglos en Filipinas, y desde Filipinas iniciamos a inicios del siglo XX una andadura por toda América Latina para quedarnos ya para siempre asumiendo distintos lugares de misión en todo el continente americano. Desde Brasil, Panamá, los nombres son bien sentidos y entrañables para todos. Desde Brasil pensamos en Amazonas, en Costa Rica estamos pensando en Sarapiquí, en México estamos pensando en la zona de Chihuahua, la Sierra Tarahumara. En China sigue siendo un lugar de misión por las características que tiene. Y por si fuese poco, nuestra presencia en Estados Unidos e Inglaterra tienen un carácter totalmente misionero, de atender a los migrantes que por una u otra razón paran. Atendemos las capellanías latinoamericana y española en Londres, y a todos los migrantes en California, en Nueva York, en Texas, en Nuevo México. Ese es nuestro cariz y nuestro talante misionero. Fray Sergio, dentro de la historia de estos 400 años, ¿nos podrías compartir 3 episodios tristes en donde pasaron dificultades los religiosos? Quizás el más sentido fue, y de muchos años, fue la desamortización en España, porque suprimieron la vida religiosa, se apropiaron de los bienes, de los conventos, quisieron destruir la vida religiosa en el siglo XIX, 1835. Todo esto fue un palo duro para la vida religiosa en general y para nosotros. Gracias a la presencia nuestra en Filipinas logramos sobrevivir, pero con una presencia muy, muy reducida, pero viva. Y todo desde 1835 hasta finales de ese siglo, la vida religiosa no volvió a reverdecer en nuestros conventos. Otro momento triste que marcó realmente, es un parteaguas en nuestra presencia, sobre todo en nuestra provincia, es la Revolución Filipina, 1898. Fuimos expulsados, por decirlo de alguna manera, de Filipinas. Tenemos decenas de mártires. 300 religiosos salieron de Filipinas para España, y en los conventos pues estaban perdiendo el tiempo y muriéndose de flojera y de desencanto. Y tuvimos unos cuantos héroes que se animaron a viajar a Brasil, a Panamá. Posteriormente lo hicieron a Perú, Venezuela, México, para llenar toda América Latina de la presencia. Este momento triste para mí ha sido también pues una situación que tuvo vida. Y otro momento doloroso
que ya no se refiere a acontecimientos históricos, sino a una actitud un poquito de nuestra gente. Cuando yo leo, sobre todo en el siglo XX, cuántos religiosos han asumido nuestra vida y en algún momento, pues por las circunstancias sociales, eclesiales y de vida religiosa y de personalidad han tenido que dejar este estilo de vida, para mí se convierte en un momento triste y doloroso, como para decir, hay que reavivar, ir a las fuentes y prestar y presentar la grandeza que tiene esta vocación y este servicio y este ministerio que estamos viviendo. Yo me imagino que, claro, dentro de estos 400 años hay muchas historias misionales llenas de algunas de película, de telenovela, y llenas de mucha aventura, de pasión por el Evangelio también. Yo no sé si nos podrías, pues, relatar brevemente una historia, la historia misional que más te ha llamado la atención durante estos 400 años, viendo un poco los archivos, organizando este cuarto centenario. Sí. Yo sé que hay muchas historias que son casi anónimas. Yo precisamente preparando y tratando de bañarme y de recrear toda esa historia, pues nos quedamos con las figuras más significativas. Querámoslo o no, San Ezequiel Moreno es uno de las personas que realmente son testimonio de lo que ha querido ser todo Agustino Recoleto. He dicho que son 2000 los españoles que han ido a Filipinas y todos han nacido y han crecido con un sueño. Queremos dar nuestra vida compartiéndola, anunciando la buena noticia de la salvación, que es el Señor Jesús, y sabían que iban para quedarse toda la vida en Filipinas. San Ezequiel Moreno fue a Filipinas, se ordenó en Filipinas. Desde muy jovencito dio muestras de lo que nosotros queremos cuidar un poquito más, que es la calidad de la vida interior, de la vida litúrgica y de la vida comunitaria, sin descuidar la entrega total al ministerio. Me llama la atención porque, aun con el trajín de la vida, una agenda bastante llena de trabajo, tenía tantas horas para dedicar a la oración y al estudio. Se le pidió que volviese a España, se encargó del convento de Monteagudo, que era donde se formaban los misioneros que iban para Filipinas, sobre todo en ese momento, en el siglo XIX, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y se ofrece voluntario para restaurar la provincia de la Candelaria en Colombia. Nuevamente iniciar todavía los estragos también de liberalismo que acabó con la vida religiosa en Colombia, y él se animó junto con otro grupito de agustinos recoletos liderados por él para restaurar esa provincia. Volvió nuevamente a España, aquejado de cáncer, pero el legado que ha dejado en los lugares por donde ha pasado siguen hablándonos de la grandeza de un misionero. No son gestas ni son pasatiempos, sino es una vida entregada. Allá por donde ha pasado ha dejado fundamentos de vida cristiana, de vida comunitaria, de testimonio de vida religiosa. Y son sus escritos. Conservamos varios volúmenes de las cartas en las cuales nos damos cuenta que el misionero no solamente tiene que caminar, tiene que hacer grandes obras. El misionero, sobre todo, ora y escribe, dirige espiritualmente a la gente y sobre todo a los religiosos. Quien se encontraba con San Ezequiel encontraba una motivación para ser un auténtico agustino recoleto, misionero dedicado a los más desfavorecidos. Muy bien, con este recuerdo a San Ezequiel Moreno, vamos un momento con el equipo de Resumen AR. Ellos tienen los 5 puntos, los 5 acontecimientos más importantes de la vida de la Iglesia y también de los agustinos recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero.
Agradecemos al equipo de Resumen AR las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos aquí en Valores de Acero, en el Sembrador Nueva Evangelización, también en las plataformas y redes sociales. Estamos con Fray Sergio Sánchez Moreno, él es provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino, de los Agustinos Recoletos, una provincia que está celebrando 400 años de vida, 400 años de servicio y de comunión con la Iglesia Católica y, por supuesto, de construir iglesias, sobre todo en Filipinas y en otros países, como nos ha dicho Sergio, y ahora vamos a recordar. Fray Sergio, ¿cómo has vivido este momento como provincial a la hora de diseñar estos 400 años? ¿Cuántos religiosos en este momento tiene la provincia? ¿En qué países se encuentran? No sé, en primer lugar, tú decías en uno de tus escritos el agradecer a los mayores todo lo que han dejado, agradecer el pasado, el vivir con pasión el presente, el caminar hacia el futuro, palabras también que hemos oído al Papa Francisco. Esto ahora a ti que te toca pues encabezar toda esta celebración, todos estos años de agradecimiento y de proyectar el futuro, ¿cómo lo estás viviendo? Yo quise recoger esa motivación que hacía el Papa Francisco a la vida consagrada, el año que se dedicó a la vida consagrada, recordándonos pues esos 3 aspectos que has dicho: vivir con agradecimiento el pasado. Precisamente preparando estos 400 años he tenido que recordar y hacer memoria de lo que nos han legado nuestros hermanos mayores. Todos han soñado y seguimos soñando. Llevamos yo creo que el gen de lo misionero. Todos soñamos con ir a otro país para compartir nuestra vida, compartir nuestra fe. Y un dato que es digno de reseñar es que la mitad de los 310, más de la mitad de nosotros estamos fuera de nuestro país de origen. Y podría ser el porcentaje más alto, pero por cuestiones de salud, de edad, pues algunos han tenido que volver a su tierra. Pero nos sentimos misioneros allá donde estamos y es digno de recordarlo, es un valor. Yo rescato y subrayo esa disponibilidad que encuentro en los hermanos. Nos suelen decir, vamos a donde queramos. He querido subrayar 3 objetivos para estos 400 años. Es el agradecimiento, es el vivir con pasión. La vida consagrada, es significativa, tiene su grandeza. Y yo creo que no podemos perder esa fuerza que tiene dentro de la vida de la Iglesia. Hemos recibido un don, que no es que seamos mejores que el resto de los cristianos, de nuestros laicos, sino sencillamente que tenemos el don, el carisma, la gracia de testimoniar la radicalidad, la profecía de la vida consagrada. Y esta pasión hay que recuperarla animados por tantas cosas. Yo digo animados por quienes siguen promoviendo las vocaciones, por los jóvenes, las vocaciones que ingresan nuevamente, y por el ardor y el compromiso y entrega con que siguen trabajando tantos de nuestros hermanos, apoyados y animados, aupados por tantos laicos tan comprometidos que nos llevan en andas. Y el tercer aspecto es vivir con esperanza realmente. La esperanza, decía el Papa Francisco, que no es cuestión de estadísticas, de números. La esperanza es de saber que quién nos ha fundado, a quién anunciamos, quién es nuestra meta, y es Jesús el Señor. Y nos pone al tanto de una tentación. Cuando pareciera que se reduce el número de vocaciones, nos hacemos más viejos, puede llegar la desesperanza. Y Él nos invita entonces a vivir con mayor radicalidad para ofrecerles. ¿Y qué es lo que puede ofrecer un recoleto misionero? Siempre vivimos en comunidad, el testimonio de un hogar donde se celebra, donde se predica y donde se vive la buena noticia de la salvación. Son esos 3 aspectos que yo voy recalcando y que no se viven en un solo día, pero son 3 actitudes que yo invito a que pongamos en todos los momentos celebrativos de este año.
¿Cómo se conserva el espíritu misionero de hace 400 años hoy en los religiosos? Es decir, los religiosos que iban a Filipinas, pues iban para toda la vida, ¿no? Con una escasez de recursos tremenda. Estamos hablando de meses, no de años, para ir desde España hasta Filipinas, cruzando por México, que fue pues puente entre los dos países y entre dos culturas. ¿Y cómo se conserva este espíritu misionero de disponibilidad, de riesgo, de aventura por Jesús en el siglo XXI? Sí. Los papas nos dicen que el carisma no es algo estático. El carisma es creativo. Hablan de la fidelidad creativa al carisma. Y yo considero que si la orden nació inspirada en lo que es las misiones, tenemos el gen de la misión de lo misionero. Y lo percibo en esa disponibilidad para salir de la propia patria. Yo veo como algo especial, y más cuando puedo contrastar con otras provincias, como nosotros hay una ley no escrita, porque no está escrito que tengamos que vivir fuera de nuestro país de origen, pero hay una disponibilidad que nunca se cuestiona. Es más bien, se ve como una riqueza y como una gracia el poder salir de nuestra patria para ir a otro país. Ya no se trata de la misión adyentes, ir a lugares lejanos donde no se conoce aún el Evangelio, la persona del Señor Jesús, pero es el compartir nuestra vida de fe acompañando en presencias a veces muy reducidas y digamos poco significativas numéricamente, pero hacer presencia de iglesia. Yo veo que la mies que nos encomiendan en algunos momentos es tan amplia. Hablamos de cientos de pequeñas comunidades donde tenemos que hacer presencia, como decir, aquí está la Iglesia Católica que va ahí. Pero también lo hacemos en las grandes ciudades. Yo considero que el hecho de haber incursionado en el mundo educativo tiene su grandeza y su fuerza por ser misioneros en otros lugares donde la vida de fe está en entredicho. La trascendencia, los valores del Evangelio, de la vida cristiana, pues también están en entredicho. Ser misionero también lo somos en los hospitales, somos misioneros acompañando a tanta gente desahuciada que necesita una palabra de esperanza, y lo tenemos en las grandes ciudades. Somos misioneros también acompañando a tantos jóvenes en los centros de esperanza, en la ciudad de los niños, a las niñas explotadas, en todos los proyectos sociales que tenemos en los cuales decimos, aquí falta la voz de la buena noticia de la salvación, que sea alegría, que sea esperanza para toda esta población. Y yo esa disponibilidad de los hermanos la veo tan palpable y se sienten orgullosos. Me gusta decir que si yo estoy de misionero cuando vuelven a su patria, diciendo estoy compartiendo mi vida y estoy haciéndolo por esa motivación de llevar el Evangelio, la buena noticia, a quien tiene necesidad de esa buena noticia de salvación. Vemos la importancia de los laicos en la Iglesia y bueno, en la historia de la provincia es curioso como la evangelización en Japón, hay una santa, Santa Magdalena de Nagasaki, también hay otro grupo de laicos que ayudan a los agustinos recoletos a evangelizar. En el Vaticano II y después de él, pues vemos esta importancia de los laicos para ir desarrollando iglesias en la misión hace 400 años, hasta el siglo XIX, como muy bien ha marcado el padre Sergio, pues eran las iglesias, las ciudades, las escuelas, en fin. ¿Cómo se te ocurre a ti animar a los laicos para que sigan siendo el apoyo de una provincia religiosa que lleva 400 años de vida en este tiempo, siglo XXI, en donde la Iglesia dice que los laicos son los protagonistas y tienen que llevar los modelos de la Iglesia actual? Los laicos han tenido siempre un papel bien importante en una orden misionera. La primera razón era porque eran los traductores, porque eran los catequistas, porque eran quienes facilitaban la movilidad. Estamos hablando de Filipinas, miles de islas, eran los guías, eran quienes
quienes iban por delante, eran las fuerzas vivas, eran realmente el equipo vivo de todo misionero. Hoy día, mencionaste lo de la Magdalena de Nagasaki, muchos de ellos estaban tan vinculados que componían cofradías, y más tarde lo que nosotros llamamos Tercera Orden, ahora fraternidades seglares. Son grupos de laicos, hombres y mujeres, que no solamente eran manos y pies y cabeza de los misioneros, sino que comenzaron a vivir la propia espiritualidad. Hoy día el cristianismo va perdiendo esa presencia de encuentro de masas. Son la evangelización de pequeñas comunidades, donde ya el protagonista no es el sacerdote, sino esos líderes laicos que van animando a las pequeñas comunidades en esa comunidad parroquial que se compone de pequeñas comunidades. Y el papel de los laicos es indispensable. Todavía en las misiones, donde los territorios son tan extensos y amplios, necesitamos esos líderes que hagan las veces del ministro. Y por poner un ejemplo tan sencillo, estoy pensando en uno de los ministerios en Guaraciaba, en Brasil, por ejemplo, 50 y tantas comunidades, todos los viernes, 50 y tantos ministros, animadores, líderes de sus comunidades vienen para escuchar la palabra, recibir la catequesis, llevarse el Santísimo y el fin de semana celebrar la formación, la catequesis y compartir la Eucaristía. Quien dice eso, veo también en la pastoral que se hace en las grandes ciudades, pequeñas comunidades que una vez a la semana se reúnen para orar, para formarse y para vivir la liturgia después el fin de semana. Estos laicos hoy día van ocupando un lugar pues cada día más central, más importante. Y no es solamente porque haya menos sacerdotes, sino porque realmente nos damos cuenta que la vida cristiana es de bautizados, pasa por los laicos antes que por el ministerio. Y debemos vivir ese convencimiento porque ellos realmente son la fuerza de cualquier apostolado y de cualquier ministerio. La tarea es creer en ellos, formarlos y darles esa responsabilidad y ese liderazgo que muchos ya tienen y que hace falta que realmente les permitamos que lo vayan expresando. Quiero tener una palabra especial para las fraternidades. Donde hay una fraternidad, solo decirlo, es porque hemos tenido la sabiduría de permitir que ellos se imbuyan, se llenen de nuestra manera de ser iglesia, de ser cristianos, para testimoniar esa espiritualidad propia de comunión, de comunidad, de interioridad que debemos expresar en la iglesia, los agustinos recoletos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vamos, sí me gustaría que dijeses unas palabras a los jóvenes, a la gente que está en nuestros centros de espiritualidad y nos vamos con esas palabras, Sergio. Sí. Creo yo que los centros de espiritualidad, Agustino Recoleta, los PEAR, son un signo muy atinado, es un fruto que ha madurado, entretejido de tantas inquietudes de no pocos religiosos, que hemos sentido esa necesidad de compartir de manera más profesional lo que es nuestro estilo de vida. Y los centros de espiritualidad Agustino Recoleta pues han sido ese medio, ese espacio para acompañar, para formar, para dar espacio de formación práctica en la espiritualidad, en la interioridad, tiempos de oración y también para vivir la solidaridad. Allí nos vamos encontrando un espacio muy propicio para que los hombres y mujeres de la fraternidad lo puedan vivir y también para que los jóvenes de las JAR encuentren un espacio para poder formarse y poder expresar toda la vitalidad que ellos llevan. Yo creo que si en algún momento la fraternidad fue la expresión del aire nuevo, del espíritu, en este momento son los jóvenes quienes están dando fuerza y más. Pienso en México, pienso en Costa Rica y en Brasil, donde el rostro de la iglesia sigue siendo joven. Y estos jóvenes nos van animando a decir, la iglesia sigue siendo joven. Y aquí estamos como los que queremos abanderar esa vitalidad que tiene la iglesia, que tiene la orden, que tiene la provincia de San Nicolás de Tolentino. Tengo un sueño respecto a ellos.
ellos también podrían ser misioneros. Y no hace falta que se enrolen en el ministerio ordenado, en el ministerio de vida religiosa, sino que creamos en ellos para que lo que van recibiendo, lo que van madurando como creyentes, lo puedan testimoniar. No solo con prédicas, sino con esa presencia también significativa allá donde estén. Muy bien, Fray Sergio Sánchez Moreno, prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino de los Agustinos Recoletos. Felicidades por los 400 años. Seguiremos aquí informando a través de Valores de Acero, a través de Resumen AR y sobre todo seguiremos en comunión trabajando con los religiosos y los laicos, que eso yo creo que es lo que Dios nos pide. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a toda la gente que hace posible que este granito de esperanza y de buena noticia llegue a tanta gente. Gracias, David. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo por este canal y también por las plataformas de redes sociales. Hasta la próxima.